Good afternoon. We're still trying to sort through a whole lot of information. So what I can tell you that we know to this point is that this afternoon a deputy constable was out serving civil process when she was flagged down by a concerned citizen that said there were people jumping out of this 18-wheeler. Now, for obvious reasons, that raised a whole lot of red flags for her, and she did the right thing. She did a great job. She started making contact with people, trying to detain who she could, and started calling for backup. When backup officers arrived, they were able to determine that people were indeed jumping in and out of this truck, but at this point it appears that there's some sort of a work crew. Now, what still did raise red flags is that it's a total of about 14 people. I believe 12 of them are Cuban nationals and 2 are from Nicaragua. My understanding is, as I understand it, so right now HSI is on scene conducting interviews and trying to determine if there is even any criminal activity afoot. What we do know is there is some cause for concern. Now, the people, some of them are here, the ones that they've talked to thus far, they are here legally. They have been given a court date, and so they've been released back out into the community. However, at this point, I don't believe they have permission to be working, and so that may be where the problem is. Now, I don't know that it's serious enough of an infraction where HSI is going to take them into custody. We're going to be following their lead on that. So they're still conducting some interviews. Now, there are there's a little smoke here. In other words, I wouldn't call it fire just yet, but there's a little smoke, some cause for concern. They're all working for a company out of California, and from what we're being told, they are being paid a livable wage. I don't think that they're being exploited pay-wise if what they're telling us is true. But again, it's just the whole situation is just a little odd. For example, one gentleman is a Cuban national, but he's got an Italian passport, and so HSI is trying to sort through all of that to figure out. So at this point, we're just kind of following their lead, and we're finding out what we have, and we'll take their direction. What I can tell you is that right now it seems as though the public, law enforcement, everybody is being a little more hyper-vigilant than usual. That's fine. I'd rather that rather than see another tragedy like what happened a couple of days ago. So absolutely, if it takes people calling us 100 times a day to tell us, hey, this looks a little weird, this looks a little off, we'd like you to come check it out, call us. That's what we're here for. And again, I'd rather have that than not find out about it and later on it was something else. So esta tarde, una oficial del constable del primer precinto estaba acá. Ella estaba sirviendo proceso civil cuando un residente del área le reclamó que había gente subiéndose y bajándose de la traila atrás de mí. Ella empezó a hablar por otros oficiales. Ella empezó a tratar de hablar con las personas que estaban saliendo de la traila. Ella descubrió que muchos de ellos eran residentes de Cuba, ciudadanos de Cuba, 2 de Nicaragua. Se aparenta que estas personas están trabajando aquí en estos apartamentos, limpiando apartamentos, aunque lo que se aparenta ahorita es que las personas estas, los que han hablado ahorita, la agencia federal, HSI, están aquí hablando con ellos, tratando de averiguar qué es su estatus migratorio. Pero lo que se sabe ahorita es que las personas que han hablado con HSI ahorita sí están aquí legalmente. Les han dado fecha de corte, pero no tienen permiso de andar trabajando. Entonces eso puede ser un problema. Es un delito menor en lo que me dicen los agentes federales. Entonces ellos se van a encargar de fijarse qué tan seria es esa situación. Pero sí hay cosas raras con esta situación. Por ejemplo, uno de los hombres es residente de Cuba, ciudadano de Cuba, pero tiene pasaporte de Italia. Entonces, a ver si él puede explicarles a los agentes federales por qué tiene ese pasaporte. Ojalá hay razón válida para tener ese pasaporte. Pero ahorita estamos hablando, HSI está hablando con ellos para poder averiguar qué son los delitos. Lo que sí les puedo decir es que ahorita hay mucha vigilancia en la comunidad, residentes tanto como los oficiales de la ley,
Y pues es cosa buena para nosotros. Nosotros preferimos que nos hablen y que no sea nada o algo lo que pasó el otro día, que personas fallecieron. Nosotros preferimos que nos hablen y que no sea nada. Entonces está bien si la comunidad tiene más precaución, se preocupan más por estas situaciones. Preferimos que nos hablen, por favor, cuando vean algo raro. Any questions? Pero nos decía que las personas estaban dentro del camión, estaban trabajando en las unidades de departamentos. ¿Por qué estaban entrando y saliendo? Se aparenta que ellos están echando basura de los apartamentos aquí en esta trailer. Están usando esto porque antes estaban usando una dumpster para meter la basura de la construcción, pero residentes estaban echando basura de sus casas y estaban llenándolo. Entonces ellos prefieren usar esto. Tienen razón, pero se ve raro. Tomando en la mente lo que pasó esta semana, se ve raro, pero por eso preferimos que nos hablen si tienen pendiente de algo que esté pasando. Entonces la llamada no vino de un residente de aquí, fue un oficial. No, fue un oficial iba pasando de la constable, de la oficina del constable. Alguien se le acercó y le dijo, mira, alguien está metiéndose y bajando de esta trailer. Ella, fijándose en lo que pasó, empezó a averiguar qué tenía. Habían muchas personas, ya cuando nos estamos dando cuenta que son de Cuba, son de Nicaragua, tienen ID de otros países, mejor nosotros venimos para acá y empezamos la investigación. ¿Nadie trató de huir? No, nadie trató de huir, todos están hablando con nosotros, pero para ellos, por ejemplo, nos dijeron, no, nosotros tenemos permiso para andar trabajando. Y nos dieron papel, pero el permiso ese es permiso para hacer la construcción de la ciudad. No les da permiso a ellos que estén trabajando, pero para ellos se aparenta que alguien les dijo, no, con esto están bien. Entonces, pues hay chance que alguien les está dando información mal, pero por lo que nos están diciendo ellos, les están pagando bien por el trabajo. Es dinero en efectivo, es una compañía de California. Las cosas son un poco raras, pero pues ahorita los agentes federales aquí están aquí para poder averiguar. Yes, sir. ¿Saben de dónde venía el camión o simplemente es una compañía? No, el camión está aquí. Ha estado aquí todo el día donde están trabajando. Ahorita estamos tratando de averiguar de quién es el camión. El chofer de este camión, el carrito gris, es de él también. Entonces, pues nosotros nos estamos fijando en quién debería estar aquí y quién no. En la puerta de ahí viene un hombre, viene un teléfono y viene ahí que es el que tiene responsabilidad del camión. Sí, pero el número ese es de los apartamentos estos. Sheriff, y usted mejor que nadie, entonces confírmenos, ¿no se trata de inmigrantes? Bueno, no estaban de contrabando. Sí son inmigrantes, pero ahorita no se sabe si algunos de ellos están aquí legalmente, algunos no. Hasta que hablen con ellos los agentes federales, ellos van a saber. Nosotros, siendo oficiales locales, no somos expertos en inmigración. Entonces, si a mí me enseñan una tarjeta, la mayoría del tiempo yo no voy a saber qué estoy viendo. Por eso les hablamos a los agentes federales que ellos se encarguen. Aunque ahorita no somos expertos, vamos a necesitar aprender a ser expertos en estos asuntos porque se va a empezar a ver más frecuentemente. Más que seguro que más personas nos van a estar hablando cuando ven algo raro. Y pues, como dije, yo prefiero que nos hablen y que no sea nada y no tener otra situación como lo que pasó la semana anterior. ¿Tienen algún plan? Ahorita la Corte Suprema dijo del título de la estancia en México, ya pueden estar acá. ¿Se están preparando de alguna manera por si acaso hubiera un flujo masivo de... Pues nosotros sabemos que vamos a ver más personas, pero eso también no quiere decir que van a estar aquí ilegalmente, ¿verdad? Como estas personas, algunas de ellas pueden estar aquí legalmente, no deberían de estar trabajando, pero eso, para lo que me dijeron los agentes federales, no es algo ilegal de la persona que le están pagando, es algo ilegal al patrón que les está pagando. Entonces ellos más bien se pueden encargar de eso porque es una compañía de California. Yo soy un sheriff local. Ellos se pueden encargar de eso.
Sure. So, well, what we know is most of them are Cuban nationals. One's a two of them are Nicaraguan nationals. My understanding is that at least one of the young ladies that the HSI agents have talked to, she is here legally. So she's been given a court date. She did migrate here, so technically she is legally here. She's not supposed to be working though. But from what I'm being told, again, we're learning a lot about it, about immigration now. From what I understand, it's a pretty minor thing that she's working and that somebody's paying her. From what we're told, it's not as much of a serious infraction on her as it is on the person doing the paying. Now, that person doing the paying is somebody out of California, and it looks like there's several layers of, well, the main company's in California, but there's a subcontractor over here and another subcontractor over here. Maybe that's by design, right? Several layers of protection so that nobody knows who's doing what. HSI is trying to sort it all out right now. A company out of California, I'm a local sheriff. I don't, I'm not gonna be able to track that down, but that's why we call in HSI for these situations. Sheriff, ahorita obviamente los primeros reportes que hicimos parecía que era una situación de migrantes adentro de un camión de carga. Era lo que aparentaba todo eso. Sí, sí. Para que el público que nos está escuchando ahorita quiere aclarar que no es la situación. Es lo que a nosotros nos dijeron al principio fue que tenían víctimas de contrabando dentro de una traila. Entonces nosotros imaginándonos lo peor, empezamos a hablar en ambulancia, antes de llegar, manda una ambulancia, tú compra agua, porque ya sabemos que van a tener sed y calor. Entonces nosotros ya empezamos todo lo que nosotros normalmente hacemos. ¿Quién va a comprar la comida? Entonces nos estábamos preparando. Afortunadamente cuando ya llegamos para acá, la historia cambió un poco, aunque ahorita no se aparenta que todo es completamente legal, sí sabemos que no son víctimas de contrabando. What kind of work are they doing? They are doing some sort of demolition cleanup of some apartments that were out of code, is my understanding. Now, I'm not up on the construction code. They're telling me they're doing some kind of mold remediation. I would think you'd need some sort of license to do mold remediation, so that may not be all on the up and up. For right now, I'm just relieved to find out we don't have a whole trailer full of smuggling victims, because that's the way it initially came out, is that we had what I was just telling him in Spanish was that when the call initially came out, we were told we got a trailer load of smuggling victims. We're imagining the worst. We're barking out orders at our deputies saying, somebody stop and get water, somebody call EMS, somebody stop and get food. We're expecting what we normally encounter in these situations is hungry, thirsty people that are being held against their will. Thankfully, that doesn't seem to be the case. But again, I'd rather have it be a false alarm and check it out than not check it out and find out somebody died after the fact. ¿A qué hora fue la alarma? ¿A qué hora recibieron la alarma? ¿Y en total cuántos eran? ¿14 o 15? Me parece que fue aproximadamente las 4 y son 14 personas, 12 de Cuba y 2 de Nicaragua. Okay? Sheriff, you mentioned that the community's been extra vigilant. Were you just talking about today, or have you been getting more similar calls since the incident? No, I mean, I think we've been getting more calls as a result of this as well. But I mean, the fact that a constable got flagged down in the middle of her shift doing something totally unrelated by a concerned citizen, it's a good thing. I think it's a great thing that people are spotting things that 2 weeks ago, this may not have raised eyebrows. So they're jumping into the back of an 18-wheeler. Now people know to look and ask those questions. And that's what we're there for, right? I would rather you not, if a citizen sees something like that, don't go confront that situation and find out. Don't start filming them out in the open. Call us and let us figure that out. Because again, if you are talking about a legit smuggling situation, that's cartel-based. You don't want to go up and start provoking folks, because you may be dealing with a coyote that is a cartel member. So call us and let us sort it out. That's what we'd rather have. I think they are all residents of Bexar County. I think we did get some addresses for them, and they are living here locally. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Aproximadamente 10 hombres y 4 mujeres. Aproximadamente. Yes, sir. Sheriff, de Prensa Mexicana, preguntarle en lo que va del año, ustedes, ¿cuántos tipos de trailers, así como los de allá donde fallecieron personas
capturado en lo que va del año? La mayoría de las operaciones que nosotros hemos tenido son personas que ya están en una casa. Pero sabemos por nuestras investigaciones que la mayoría del tiempo llegan en trailer hasta esa casa, pero ya cuando nosotros nos damos cuenta, la mayoría del tiempo ya están en una casa, pero los están deteniendo como prisioneros también. They're just kind of sitting there talking to us. I mean, they're eating pizza and having sodas. I mean, they've been working all day. So the last thing I want to do is after a hard day's work is sit there and starve. Let them eat, let them have some sodas. So they're basically free to go. The HSI guys want to talk to them, but we're not going to be putting handcuffs on anybody today.